que pudo ser una inversión inicial de algo controlado, pero una inversión inicial de unos 20-30 mil euros aproximadamente. ¿Emprender desde el principio? Sí, teniendo conocimiento del sector. Yo no emprendería de cero sin conocer el sector. Buena pregunta, Samuel. Yo creo que es de lo más complicado. Antes me comentabas que era lo más complicado del emprendimiento y te dije el comienzo. Y eso está dentro de las tareas del comienzo. Bienvenidos a un nuevo podcast sobre emprendimiento. Hoy estamos con Samuel Sarmiento Mustos de Oca, un docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctorado en actividad física de adultos mayores con patologías específicas en Alzheimer, con más de 20 publicaciones de riguroso valor científico. Y nada, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de la invitación que me han hecho llegar los dos, ¿vale? O sea que muchas gracias. Y sobre todo porque creo que esto es otra forma de aprendizaje, de conocimiento, de extender el conocimiento, con lo cual me parece una buena iniciativa. Enhorabuena. Gracias. Bueno, Samuel, ¿por qué te adentraste dentro de la ciencia del deporte? Bueno, esto ha sido, yo creo que desde mi adolescencia me ha vinculado al deporte. Yo venía sobre todo vinculado al sector del ciclismo. Y dentro del sector del ciclismo, sobre todo en la parte más de montaña. Y bueno, pues mi vida deportiva fue muy vinculada al deporte de alta competición, de alto rendimiento. Es verdad que estuvimos en varios campeonatos de España, que vivimos, ¿no?, esa parte más competitiva. Y yo creo que desde pequeñito me veía muy reflejado con el profesorado, sobre todo de secundaria. Y me daba cuenta que me llamaba la atención, sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que fue comenzar la ESO, los estudios de la secundaria, y ya tenía claro que quería estudiar educación física, o sea que tal vez esa vocación, ese instinto lo tenía despierto. Vale, y por ahí puedes ir los tiros cuando decides comenzar a emprender por tu cuenta y crear tu propio negocio. A ver, a tu pregunta, Alberto, yo te diría tal vez sí y no. Ni mucho menos en esos momentos pensaba que al final iba a terminar en la trayectoria que se ha venido haciendo hasta el momento. Sí, las ganas de aportar. Sí, las ganas de aportar, tal vez, ¿no? O sea, tener una aportación hacia nuestros usuarios, hacia la sociedad en general. Y es verdad que luego los distintos trabajos, los distintos entornos en los que me he encontrado, pues tal vez ha sido lo que ha propiciado finalmente que se emprenda. Ni mucho menos comencé los estudios universitarios ya sabiendo que iba a emprender, así como tenía algunos compañeros en promoción que lo tenían clarísimo durante los estudios universitarios. Un ejemplo claro es mi compañero Isaac Rojas de Hellspace, que estuvimos en la misma promoción, y os recuerdo que él lo tenía clarísimo desde el momento de los estudios universitarios. Bueno, Samuel, sabemos que cooperas con Diego Bartolomé en Activa Training, emprendedor desde el primer momento. ¿Qué es lo más duro en sí de ello, de emprender? Yo creo que lo más complicado de emprender es realmente dar el primer paso. Diariamente me encuentro con alumnos en clase donde lo que ven es el resultado actual de una empresa, y tal vez lo que tenéis que fijar más es cómo ha sido el proceso, ¿no? Entonces yo creo que lo más complicado es dar el paso. Yo ya les había comentado, ¿no?, anteriormente que quería aportar. Fue encontrarme en un contexto donde solo el deportista de alto rendimiento tenía acceso a un grupo de trabajo sanitario y deportivo, ¿vale?, que trabajábamos en consonancia con unos mismos objetivos. Y asaltarme un poco la duda de decir, oye, ¿y esto no puede ser susceptible que cualquier persona que quiera tenerlo, que no tenga que ser deportista de alto rendimiento, lo quiera tener? Pues así abrimos las puertas inicialmente. Yo creo que todos los comienzos son duros.
Yo creo que todos los comienzos son duros. Yo creo que no hay comienzo en alfombra roja, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros momentos es donde más te asaltan las dudas. Luego la experiencia te va dando y el bagaje que tengas más clara la toma de decisión, ¿no? Que es lo más complicado en el emprendimiento. Vale, y aprovechando que estamos hablando de comienzos y principios, de toda tu etapa laboral, ¿qué resaltarías o qué dirías? Esta fase fue súper bonita. En particular, no diría que una sea más importante que otra, sí diría que tal vez se va sucediendo por fases, ¿no? O sea, para mí me marcó mucho Encontrarme en un lugar de trabajo, en un entorno de trabajo académico, científico, nada más terminar la carrera, como les está sucediendo a ustedes ahora mismo, ¿no? El último año de carrera solicito una beca de colaboración al departamento y caigo en un laboratorio de análisis y planificación del entrenamiento deportivo, dirigido en ese momento por mi mentor, por mi tutor de tesis doctoral, don Juan Manuel García Manso. Entonces, me empiezo a dar cuenta que todo lo que hemos recibido a lo largo de la carrera de manera teórica lo podemos estar transfiriendo de manera práctica, ya sea en un contexto de laboratorio o en un contexto real, a pie de pista, ¿no? Entonces ahí empezamos a emprender con los primeros estudios de investigación. Sabemos que la investigación tiene o conlleva un rigor científico, quieras o no ese rigor te lo llevas implícito luego para tu día a día y evidentemente cuando emprendes con ese rigor científico, es como si fuese parte de tu ADN, ¿no? Cultura organizativa o cultura de empresa, ¿no? Entonces yo creo que ese marcó un hito importante que marcó una carrera académica dentro de la universidad y por otro lado me propició poder llegar a otros entornos de trabajo laborales donde estamos más o menos ubicándonos en el 2004 que termino la carrera, pues ya empiezo a colaborar con empresas del sector que venían del alto rendimiento y mayoritariamente estaba atendiendo a usuarios con problemas de salud, ¿vale? Donde teníamos a un traumatólogo que nos derivaba a usuarios y se atendían tanto en la parte de fisioterapia, en el área de fisioterapia, como en el área de entrenamiento. Entonces yo creo que si algo tengo que marcar es ese hito tras finalizar estudios o finalizando estudios y comienzos de doctorado, el paso por un laboratorio de investigación y evidentemente el contacto con todos los profesionales que tiene dentro de ese ámbito, ¿no? ¿Qué es para ti el Alzheimer y qué supone esto ahora en tu día a día? Yo no lo terminé de entender hasta que empecé a trabajar con la población que tiene esta afección cognitiva, ¿no? Y es que te puedes encontrar realidades muy complicadas a nivel personal, a nivel familiar, ¿vale? Donde ves que una persona, independientemente de la edad, ¿vale? Teníamos usuarios con 55, 56 años ya con un Alzheimer vascular, se origina muy prontito, o incluso estuvimos trabajando con gente de 85, 87 años, ¿vale? Con un Alzheimer de grado 2 ya. Donde te das cuenta de todo, ¿no? Es una enfermedad que tiene una persona, pero que afecta a todo el entorno familiar. Y es que esa persona requiere unos cuidados y habitualmente su cuidador suele ser un familiar o una persona contratada por la familia. Estamos hablando de una persona que está perdiendo sus facultades cognitivas. En un primer momento el usuario, la persona, se da cuenta de esas pérdidas de memoria, pero luego ya, una vez avanza la enfermedad, ya nos encontramos con que la persona no es consciente y sobre todo aprender de las personas mayores. O sea, fíjense que en esta enfermedad lo primero que se empieza a perder es lo más reciente. O sea, lo último que yo aprendí, lo que aprendí ayer es lo que yo empiezo a perder antes. Con lo cual los recuerdos de mi infancia, los recuerdos de mi adolescencia, los recuerdos de cuando ya soy adulto son los que más se mantienen.
Y evidentemente a nosotros nos sirvió para aprender con personas que están perdiendo esa facultad cognitiva, y es importantísimo pues, porque está a la orden del día y porque evidentemente tenemos que devolverle a las personas mayores lo que han hecho con nosotros. Entonces, si nos viene un usuario con este tipo de patologías, ¿crees que sería recomendable usar ese prisma para trabajar con él, además del aspecto físico? ¿O cómo lo harías tú? En primer lugar, y esto lo generalizo en cualquier tipo de persona que nos llega y tiene algún tipo de lesión, de patología o cualquier problema, vamos a llamarlo en particular, que a su vez tenga unos objetivos en virtud de ello. Es evidentemente un trabajo multidisciplinar. Yo desde siempre lo tuve clarísimo, trabajos en entornos de profesionales de diferentes áreas. Sin lugar a dudas aquí teníamos que contactar con los neurólogos y teníamos que saber qué tipo de tratamiento era el que tenían, pues porque dependiendo del tratamiento que tuviese también le iba a afectar a su capacidad de reacción, que nosotros no solo hacíamos tarea física, buscábamos tarea física con implicación cognitiva, pues entendíamos que esa era la mejor manera de hacer el abordaje en este tipo de enfermedad, ¿no? No solo trabajar el músculo, sino también trabajar la cabeza con un sentido y con un criterio determinado. Sí, primero trabajar en grupo y aplicar sentido común, trabajar todos por un mismo objetivo y coordinados, importantísimos. Samuel, también sabemos que te centraste mucho en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en deporte, aplicando cargas incrementales. Precisamente, Samuel, discúlpame que te corte, fue el tema de la tesis doctoral. Y es que se origina todo en ese primer año de colaboración, ¿no? En el laboratorio, con esa beca de colaboración, y empiezo a participar en todas las líneas de investigación que habían abiertas dentro del laboratorio. Precisamente para esa época, 2004, estaba muy en auge el desarrollo de los pulsómetros, ¿vale? Del análisis a través de la frecuencia cardíaca. Y nos dábamos cuenta que podíamos optar a una señal aún mucho más enriquecedora por datos que te aporta, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Así un poco rápido, estaríamos hablando de que no estamos trabajando con una variable que es un promedio de un minuto, ¿no?, de latidos, sino el tiempo que hay entre cada onda R, un trazo electrocardiográfico, o lo que podría ser lo mismo, el tiempo que hay entre cada latido, sabiendo que aquellos corazones mejor entrenados y más adaptados eran los que mayor variabilidad tenían. En este caso, aquellos corazones que nos encontrábamos que funcionaban más como un reloj suizo, completamente preciso en cuanto a tiempo de un latido del siguiente latido, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, veíamos que eran corazones estresados, abogados a la muerte que se llama en el ámbito científico, ¿no? Entonces empezamos a estudiar ello y lo que vimos claramente es que las adaptaciones cardíacas de los deportistas se veían claramente reflejadas en el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues primer año de doctorado, 2005. Una vez ya llevamos un añito participando en todas las líneas de investigación, conseguimos un proyecto en la Universidad Politécnica de Madrid, donde tenían becados a ciclistas profesionales para hacer sus pruebas de esfuerzo dentro del laboratorio de la UPM. Ahí con las órdenes de Francisco Javier Calderón, un cardiólogo, un médico excepcional, una brillante persona, y Pedro José Benito de la UPM, empezamos un estudio donde en unos 4 meses realizamos en torno a unas 150 pruebas de esfuerzo y luego establecimos a diferentes niveles, por debajo del umbral ventilatorio 1, en transición aeróbica anaeróbica, entre umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2, y justo en el punto del umbral ventilatorio 2, 3 pruebas para cada uno de ellos estables, ¿vale? Entonces, esos datos fueron motivos de mi tesis doctoral. Y una vez que obtienes todos esos datos, Samuel, ¿cómo conseguiste aplicarlo a la hora del ámbito laboral
como darle un uso después de hacer la tesis? Sin lugar a dudas. Ya desde entonces yo venía trabajando con el control de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. En ese momento yo dedicaba las mañanas a la tesis doctoral y las tardes entrenaba a usuarios. Trabajaba en una empresa como autónomo ya. Entonces yo aplicaba mi pulsómetro personal directamente en los usuarios. Y lo que hacíamos era controlábamos la frecuencia cardíaca y el porcentaje de la misma frente al máximo durante la sesión, que empecé a implementar valoraciones en estado de reposo, cómo venía el usuario. Nada más llegar el usuario, se le tendía en el suelo, en una esterilla, intentábamos buscar un lugar lo más aislado posible de las instalaciones en las que estuviésemos y hacíamos una medición para saber cómo venía la persona. Y veíamos cómo podía estar con mayor variabilidad o con menor variabilidad, dependiendo cómo llegaba la persona. Era un indicador per se diario para modificar las cargas de entrenamiento en ese momento. Y bueno, luego con el tiempo se ha evidenciado que la variabilidad de frecuencia cardíaca sirve como un adaptador de la carga, precisamente, con una medición en estado de reposo tan solo de 5 minutos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea que sí, la aplicación era directa. Con los mayores, unos años más tarde, también la aplicamos. Sí. Bueno, Samuel, entrando dentro de la gestión deportiva, ¿cómo estableces el precio de un negocio? Y si tienes en cuenta o no a la competencia. Buena pregunta, Samuel. Yo creo que es de lo más complicado. Antes me comentabas que era lo más complicado del emprendimiento y te dije el comienzo. Y eso está dentro de las tareas del comienzo. ¿Cuál es mi cultura empresarial? ¿Vamos a aportar valor añadido de lo que ya tenemos al lado en la competencia? ¿Vamos a hacer lo mismo y no vamos a aplicar valor? Es una decisión que tienes que tomar al inicio y que evidentemente te va a marcar. Yo tengo que decir aquí que yo creo que las tomas de decisiones que nosotros hemos tenido al principio, luego hemos contrastado que no todas han sido las mejores, ¿vale? Entonces eso es importante comentarlo. Yo recuerdo que lo primero que hicimos fue un estudio no de la competencia, un estudio del mercado en general. Y en el momento en el que nosotros nos instalamos en el extrarradio de la ciudad, en la zona de Siete Palmas, no había centros a nuestro lado con una orientación similar a la nuestra. Desde siempre había la típica instalación de bajo coste, gimnasio, donde la atención que tengo pues es mínima, donde la formación de ese personal habitualmente no es una formación universitaria. Entonces, desde el primer momento sabíamos a quién queríamos llegar. Queríamos llegar a la población y además nos queríamos especializar, ¿no?, con la población que tenía enfermedades y patologías, porque la evidencia científica nos avalaba que ahí podíamos aportar con nuestra herramienta, que es el ejercicio físico, la actividad física. Entonces, desde el primer momento asentamos unos precedentes. Y bueno, mi socio y yo decidimos poner unos filtros de entrada. Y los filtros de entrada es, aquí solo vamos a trabajar con personal cualificado, titulado académicamente. Esto ahora puede ser que sea una cosa obvia, pero les aseguro que en 2012, 2013 que emprendemos, lo tenemos clarísimo. Con fisioterapia, pues porque hay una reglamentación que te exige que ese servicio sanitario te lo tenga que dar un colegiado, pero sin embargo, a día de hoy, eso no existe aún con la profesión de los educadores físicos deportivos. Sí, en otros ámbitos, como pudiese ser la parte de docencia, ahí sí lo tenemos normalizado, sí lo tenemos estandarizado, pero aún en nuestro campo profesional no tenemos esa reserva de actividad, aún seguimos trabajando en ello. Pues nosotros desde el primer momento vamos a ello. Entonces, en nuestras instalaciones, cuando entra un profesional que no es titulado, es porque está en el 4º año de carrera y está realizando sus prácticas de empresa, que además nos honramos
de poderle dar posibilidades de trabajo a muchos de los alumnos y alumnas que realizan las prácticas en nuestro centro. Entonces, ya no me ando por más ramas, voy directamente a la pregunta. En virtud del mercado existente, había una disparidad de precios y nosotros optamos en coger el valor medio de los servicios y por el valor añadido que nosotros le íbamos a implementar, aumentarlos ligeramente en torno a un 10, un 15%. Nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, y esto es mucho más importante, lo he dicho anteriormente, es que nos equivocamos con algunas tarifas y sobre todo nos equivocamos con tarifas grupales, sobre todo, donde creo que comenzamos con tarifas de en torno a 40 y largo euros por entrenar en grupo 2 veces por semana, y en la actualidad pues estamos en torno a los 75, 80 euros. Entonces es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero fíjense que el mero hecho de emprender con un tarifario, modificar esas tarifas a los usuarios existentes es complicado. A nosotros nos ha funcionado muy bien hacerle un guiño a nuestros usuarios, sabiendo ellos que estamos encareciendo la tarifa, mantenérsela mientras continúen con nosotros, ¿no? Obviamente. Entonces la tarifa se ve modificada para la persona que llega nueva, ¿no? O sea, ha sido una decisión propia de empresa y nos ha funcionado bien. Entendemos que eso es un paso muy importante a la hora de gestionar la empresa, porque si vienen, por ejemplo, subidas de alquiler, reformas, permisos o el propio COVID, ¿cómo es gestionar ese tipo de situaciones? Me alegra también que me hagan esa pregunta, pues hasta se me entrecorta la conversación, el habla. Porque claro, vemos el momento bonito, pero parece ser que el momento complicado se tapa o tal vez no se va alardeando por ahí, ¿no? Sin lugar a dudas, a nosotros nos cogió en un momento en el que llevábamos bastantes años con un bagaje, ¿vale?, importante, con un trabajo previo hecho, y yo creo que eso fue lo que nos ayudó a pasar esos momentos. Ustedes fíjense que momento en el que llega COVID, finales de febrero, inicios de marzo del 2020, nosotros teníamos ahí, llevamos 4 años en un local de 400 metros cuadrados en 2 plantas, donde una planta era completamente sanitaria, con 3 box de fisioterapia, uno de ellos eminentemente dedicado a valoración, una sala de trabajo de fisioterapia, rehabilitación, escuela de espalda, y luego una sala casi de 200 largos metros cuadrados, 270, 280 metros cuadrados, dividido en 3 zonas. Una zona eminentemente de cardio, una zona más completamente diáfana para hacer trabajo funcional y una zona más orientada al trabajo con carga, trabajo de fuerza, ¿no? Bueno, llevábamos 4 años, habíamos hecho una inversión con el objeto de finalmente en el 5.º año comprar el local. Esto implica que tú adelantas una prima por opción a compra, ¿vale?, que ahora mismo no hace falta la cantidad, pero bueno, es un tanto por ciento del total de lo que cuesta el local. Ya llevamos con 4 años con un contrato bastante exigente, donde nos habíamos restado una cantidad importante de lo que costaría finalmente ese local, y de buenas a primeras tenemos que cerrar las puertas. Claro, nosotros aquí habíamos hecho un trabajo de atrás bastante bueno con los usuarios de manera directa, que era la comunicación. Fue lo primero que dijimos que no podíamos perder, mantener la comunicación con nuestros usuarios. Nos ponemos en lugar, todos los compañeros de trabajo, estamos hablando en ese momento de 8 trabajadores con administración, 10 trabajadores en ERTE, o sea, en sus casas, ¿vale? Y los 2 socios fundadores, Diego Bartolomé y yo, pues trabajando online desde casa, ¿vale? Nos llevamos los ordenadores, material para casa, cogimos el material, se lo hicimos llegar a los usuarios y lo que hacíamos era entrar de manera directa
con videollamada y hacer el entrenamiento ahí. La verdad es que cuando a mí me preguntan, nosotros eso ya lo hacíamos. Y es que nos habíamos encontrado en la tesitura de muchos usuarios que cambiaban de residencia, estaban muy contentos con nuestros servicios y querían seguir manteniéndolo. Pues nosotros ideamos pues, tener dentro de la sala un ordenador, tener unos auriculares inalámbricos, conectar en ese momento en sesión y lo mismo que estamos haciendo aquí, lo hacen en su casa. Oye, que resulta que no tiene material, lo adaptamos, no era un problema, no era un problema. Les tengo que decir que en ese momento mi socio y yo nos quedamos a jornada completa online. Otro de los casos que se nos daba previamente era el perfil de empresario que viaja mucho, empresario o empresaria, que viaja mucho, y lo que no queríamos era que tuviésemos picos de entrenamiento y perdiésemos el trabajo que habíamos hecho. Entonces siempre solicitábamos a nuestros usuarios que buscaran un hotel cuando viajaban que tuviese gimnasio y conectábamos directamente y hacíamos las sesiones online. Pero insisto, no era una tarifa distinta. Yo dedico mi hora de trabajo, el usuario está en donde quiera estar, en un parque, en su casa, en el hotel, donde quiera, en otra instalación deportiva, y yo estoy dedicando mi hora de trabajo. Los usuarios lo vieron perfecto, lo vieron bien, que siguiesen pagando la misma cantidad independientemente que no fuesen a la instalación, pues porque también nosotros habríamos brindado la manera de darle continuidad a esos servicios, de hacer llegar el material importante. No sé si lo recuerdan, pero ahí todas las superficies comerciales vendieron todo el stock que tenían de material deportivo. Entonces, pues buscamos esa manera, ¿no? Bueno, para ir finalizando y no enrollarme mucho, nosotros dejamos ese local. Dejar ese local fue una inversión de unos 150.000 euros aproximadamente. Dejar ese local pues, pudo suponer dejar allí unos 50, 60.000 euros dentro de la instalación, pues porque te puedes llevar el material que has comprado, pero la hora que has dedicado a la instalación no te puedes llevar las paredes, no te puedes llevar el suelo, no te puedes llevar, ¿no? Entonces, evidentemente se quedó allí esa obra y perdimos un gran dinero que gracias a Dios, de la manera en la que habíamos trabajado desde un primer momento, decidimos no repartir dividendos y mantener las cuentas mejor de la empresa, ¿no? Antes de llevárnoslo mi socio y yo al bolsillo. Y entonces, pues bueno, era un dinero que sí, que se perdía, pero un dinero que ya se había pagado. Y eso es importante. Cada mes que nos quedábamos en la instalación podía ser un endeudamiento de en torno a unos 3.500 euros. Cada mes que mantuviésemos esa instalación cerrada. Entonces nos hacemos una idea que en 3 meses ya tenías una deuda de 10.000 euros aproximadamente. La decisión más sabia fue dar un paso atrás y volver otra vez al inicio. Estuvimos un año sin instalación deportiva y fue en el momento en el que los usuarios nos dijeron que estaban con ganas y con intenciones de volver a un lugar cerrado a trabajar cuando cogimos y buscamos otro local. Y también queremos aprovechar, Samuel, porque surge una adversidad, se plantea un objetivo, se consigue ese objetivo. Ahora mismo, después de todo este tiempo, ¿qué nuevos objetivos, si se pueden comentar, te planteas una vez ya estás estabilizado? Bueno, la realidad, tras esa época de mucho cambio, pues retornó otra vez el personal al centro y bueno, pues nos dimos cuenta que el tener una instalación más grande, con más gastos, con más cantidad de personal, no era rentabilizar más el servicio. Entonces decidimos eximir, ¿no? el servicio de determinados profesionales, cerrar esos contratos. Decisión complicada, porque estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que evidentemente están trabajando a tu cargo y que evidentemente tienen unos objetivos en su vida, pero era lo mejor era volver otra vez a un grupo de trabajo más pequeño. Actualmente somos un grupo de trabajo de unas 5 personas, llegamos a ser 12, 5 o 6 personas. Entonces, un local más pequeño, un local alquilado. En este caso no nos hemos cuestionado comprar el local, independientemente que queremos continuar con el servicio.
todo el tiempo que podamos, obviamente. Y ahora mismo estabilizar de esa época. Y es que a día de hoy, tras casi 6 años del COVID, pues no hemos repuesto muchas cosas que teníamos anteriormente y que sí funcionaban. Como pudiese ser el trabajo en las redes sociales, como pudiese ser el trabajo a través de la web, como pudiesen ser esas actividades que hacíamos para afianzar a los usuarios de manera mensual, trimestral. Entonces hay muchas cosas que se dejaron de hacer de esa época, que lo primero es terminar de restablecer. Yo creo que tras terminar de restablecer, la cuestión será valorar si lo que nos conviene es seguir en la zona, me refiero a ampliar más en la zona o buscar nuevas zonas de mercado, como pudiese ser acercarnos más a la zona urbe, al centro de la ciudad y abrir algún otro centro más. Nombraste anteriormente que tienes personal de práctica, que son futuros egresados de la carrera. ¿Qué cualidades debe tener un educador físico deportivo que acaba de salir de la carrera? No quiero repetirme, pero la pregunta es muy buena, ¿vale? No quiero repetirme, pero la pregunta es muy buena. Lo tengo clarísimo, o mejor dicho, lo tenemos clarísimo. Antes íbamos buscando gente que supiese hacer, que terminase la carrera, que evidentemente si pudiese ser que viniese ya formado. Hoy en día las tornas se han cambiado completamente. Quiero una persona que quiera aprender. La formación se la damos nosotros. Entonces, prefiero una persona que tenga claro que se quiere redirigir a este ámbito. Oye, ¿tú qué quieres hacer con tu herramienta de trabajo? ¿Te quieres dedicar a la docencia? Perfecto, esta es tu línea. ¿Te quieres dedicar a la gestión? Esta es tu línea. No, mira, yo quiero coger y quiero aplicar programas de entrenamiento, programas de ejercicio físico para personas con cardiopatías, para personas con problemas de músculo esquelético, de espalda, problemas de diabetes, problemas de pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, prefiero hoy en día que el alumno o la alumna que nos llega tenga claro que a donde se quiere redirigir es al sector de la salud, ¿no? Como yo lo tenía en ese momento, ¿no? Quiero devolver esa parte de formación que he recibido en mí, en cualquier persona que me pase por delante de mi instalación. No estamos hablando solo de alto rendimiento, aunque cuando hablamos de una persona que tiene una patología, vamos a ponernos en el caso, ¿no? Un cáncer, estoy durante el tratamiento, o sea, para mí alto rendimiento es como esa persona llega a la instalación, aplicándose su tratamiento en ese momento con una bomba, ¿vale? Y está entrenando. Para mí es el alto rendimiento de ese colectivo, ¿vale? Entonces, no lo separo. Para mí entreno diariamente. La gente a veces me pregunta por qué haces uso de la palabra entrenamiento. Es que yo aplico cargas de entrenamiento con los usuarios. Más altas, más bajas, con más intensidad, menos intensidad, con mayor densidad, menos. Pero estoy entrenando con ellos. Y para mí, cuando vienen con esos objetivos de, oye, quiero que este programa tenga unos efectos positivos, lo primero que se les enseña es, oye, aquí no vale cualquier carga, aquí las cargas tienen que estar dentro de un umbral, si no estamos dentro de un umbral no estamos consiguiendo adaptaciones. Y eso, en una persona que tras tratamiento, a los 2-3 días, no puede ni levantarse de la cama, para mí ese es el alto rendimiento también, ¿no? Entonces, cerrando la pregunta, para no dilatarme, evidentemente lo que voy buscando hoy en día en el alumnado de prácticas es que decida hacer las prácticas con nosotros, porque sabe exactamente cuál es el perfil de los usuarios que nosotros trabajamos. Que sea a favor de ello, que lo que vaya buscando es eso. Oye, no quiero que te lleves una desilusión, que vayas a pensar que aquí vas a trabajar con nosotros eminentemente con deportistas de alto rendimiento, ¿no? No, tenemos todo tipo de usuarios. Y bueno, eso nos da o nos confecciona a nosotros también una mayor gama de posibilidades para crear especializaciones. Y es que tenemos gente dentro de nuestro propio campo profesional, vuelvo otra vez a nombrar el de la salud, no tenemos ninguna duda de que el médico, el fisioterapeuta puede tener especialidad, nosotros podemos tener especialidades. Y es que hoy en día hay determinadas patologías
que tienen una incidencia tan alta que podéis llegar a vivir de ello. O sea, presentar un buen proyecto y a lo mejor con un trabajo destinado al fortalecimiento de la región intermedia, al fortalecimiento de la musculatura de la cara posterior de las piernas, glúteos como estabilizadores y trabajo en espalda, estamos haciendo un trabajo específico para dotarle a toda aquella población que tenga problemas de espalda un mantenimiento de su problema, patología, no le llamemos que tiene que tener un diagnóstico, ¿no? Aprovechamos lo que estabas comentando antes, Samuel. Sabemos que hay sesiones grupales, sesiones vía online, diferentes tipos de usuarios. ¿Qué servicio se le saca mayor partido a la hora de ya no solo entrenar, sino remunerar? Sin lugar a dudas, el premium. Me refiero a aquel servicio que es más costoso, que es el trabajo completamente individualizado. Pero lo teníamos claro desde el principio, nosotros queríamos llegar a toda la población. Yo creo que con el sector premium solo te estás segmentando a un tipo de población, ¿vale? Entonces, teníamos claro desde un primer momento que queríamos llegar a toda la población en general, la que podía acceder a un servicio completamente individualizado, pero también los que no podían llegar a un servicio individualizado y requerían un trabajo en pequeños grupos reducidos, como pudiese ser lo que hemos hablado, el trabajo de escuela de espalda, en grupos reducidos y además dotándoles de una programación mensual que tanto aportamos los educadores físicos deportivos como los fisioterapeutas que trabajan en nuestro centro. Entonces, la pregunta es clara en la respuesta que les he dado, pero por otro lado, no sé si en un momento inicial, solo ofertando servicios individualizados, pues nos hubiese dado a lo mejor el éxito que hemos podido tener. O no, yo creo que el haber llegado a mayor cantidad de población, evidentemente ha sido mejor y ha propiciado de ello. ¿Y qué aspecto crees que deberías de invertir o invertirías para dar un salto potencial a tu empresa? De manera general, en recursos humanos, en formación de los recursos humanos, creo que es fundamental. Por muchas cuestiones. El trabajador lo ve evidentemente como una mayor motivación, se ve mucho más realizado, vas evolucionando evidentemente en tu conocimiento. La empresa pues, puede ofertar nuevos servicios, la empresa puede empezar a crear nuevas tarifas de servicios en base a ello. Lo siguiente, el material, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos una serie de materiales, evidentemente podemos entrenar con muy poco, pero el que tengamos mayor cantidad de material te permite mayor variabilidad en tus entrenamientos, ¿no? Entonces, creo que el material es fundamental y sin lugar a dudas ya a nivel de nuestra propia empresa, sin lugar a dudas material de valoración. Material de valoración que Lo tuvimos en los momentos iniciales, pero que después, por H o por B, por no tener un espacio para las valoraciones como teníamos, pues termina en un almacén y no lo usa diariamente. Entonces yo creo que el tema de recursos humanos en primer lugar y en segundo lugar materiales. En cuanto a instalaciones vamos bien nosotros por ahora. Y queremos aprovechar también, Samuel, para preguntarte si se puede decir si tienes algún nuevo proyecto en mente en el que puedas seguir creciendo. Claro que sí. Miren, la parte emprendedora, desde que emprendes y estás en el sector en el que te gusta, cualquier momento en el cual ves una dificultad o un problema, ya estás ideando de qué manera solventarlo. Sin lugar a dudas,
creo que nos encontramos en un momento en el que socialmente y profesionalmente, por algunos sectores como el sanitario, se nos está viendo mucho más a los educadores físico-deportivos con lo que podemos llegar a contribuir, ¿no?, en la población. Entonces, estamos teniendo más visibilidad, ¿no? Yo creo que los planes de prescripción de ejercicio físico de los servicios sanitarios nos ha ayudado mucho. Yo creo que lo que el colegio profesional ha implementado con diferentes proyectos, como puede ser el de parques activos, como puede ser el de Gran Canaria Activa, nos está ayudando y es que cada vez más llega a nuestras instalaciones gente que alguien, habitualmente del sector del sanitario, le ha recomendado que entrene, que fortalezca, ¿vale?, para sus problemas, para sus patologías, para sus lesiones. Yo creo que hoy en día estamos en un momento en el cual podemos emprender con diferentes acciones como pudiesen ser servicios completamente especializados. Recuerdo, y me va a permitir mi compañero Alexis Socorro hablar de él, que se sienta aquí en este despacho y me dice que quiere hacer el trabajo final de grado con pacientes diabéticos. Y lo primero que le dije a Alexis es: Alexis, que tú tienes que hacer un trabajo final de grado, que no tienes que hacer una tesis doctoral. Y me dijo: pero Samuel, pero es que yo tengo que decirte a ti que yo soy diabético y que precisamente veo que en las instalaciones las cosas no se hacen como tienen que hacerse. Y es que además yo sé que hay determinados ejercicios que pueden contribuir a que vaya a mejor mi diabetes. Y entonces le dije que sí, ¿no? Fíjense la magnitud del trabajo final de grado, que tuvimos que solicitar aceptación del comité ético, tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como del Hospital Universitario Insular, y llevamos a cabo el programa. Hoy en día podemos decir que este chico, que Alexis, trabaja diariamente con usuarios con diabetes, y es que ha sido una persona que lo ha vivido en sí mismo, que te aporta mucho, pero que no tiene por qué ser la norma. Yo no tengo por qué tener una patología cardíaca para saber trabajar con cardiopatías, con personas con cardiopatías. Entonces, creo hoy en día que muchos de esos proyectos van por generar especialización. Dentro de ellas, me gustaría tener programas especializados de espalda, los tenemos, pero seguir avanzando en programas especializados de espalda y otros programas que estamos poniendo en marcha ahora mismo, como pudiese ser programas específicos para pacientes oncológicos. Sí, yo creo que los proyectos van por ahí ahora mismo. Okay. ¿Crees que tenemos futuro dentro del sector de la sanidad? Sí y no. Sí, porque como bien he comentado, nos avala la ciencia de lo que podemos aportar en esta población de manera general. Pero la parte de no va por lo siguiente: tan solo hay que analizar cómo está la sanidad pública. Entonces, si ya vemos los problemas que estamos teniendo en sanidad pública, ¿cómo vamos a dedicar tiempo para otras cosas que entendemos que tienen menos prioridad? Yo conozco casos de compañeros, compañeras que tras proyectos de investigación han trabajado dentro de hospitales poniendo en marcha programas de entrenamiento, al igual que se hace con el servicio de rehabilitación. Pues por hora están citados 7, 8 personas. Ratio que sea, ¿vale? Dependiendo también la población con la que estés trabajando. Y estamos durante 45 minutos, 50, 60 minutos haciendo trabajo con esa población. Yo creo en ese formato de trabajo, pero no sé si es por conocedor del mercado, teniendo los pies en el suelo. Yo creo en unidades activas privadas próximas a esas instalaciones sanitarias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Puedes tener un convenio con la instalación sanitaria y que la instalación sanitaria derive directamente a tu instalación, tú cumpliendo con unos requerimientos importantes, ¿vale? O sea, yo creo que
Y esto enlazo con lo primero que hemos hablado en este podcast, es que si yo me he preocupado en tener gente titulada, formada, que además le tengo una formación programada anual, donde además hacemos nuestras actualizaciones en primeros auxilios, en RCP, en el uso del desfibrilador automático, tengo que poner un mínimo. O sea, yo, siendo servicio sanitario, no puedo derivar a cualquier instalación. Oye, resulta que en esa instalación no hay personal cualificado, titulado académicamente y formado de manera externa luego en determinadas trabajos con determinadas poblaciones. Pues yo creo que no es una instalación que cumple, así de claro. Entonces, sí creo en el formato, pero no dentro de la instalación sanitaria, pues porque conocemos bien que no hay medios, no hay espacio, están tan desbordados que esto hay que hacerlo de manera externa, sin lugar a dudas. Vale, y quiero aprovechar, Samuel, que acabas de comentar el tema de la regularización de nuestro sector también, para preguntarte si crees que el que no esté bien regulado nuestra profesión puede afectar a los centros que realmente aportan un buen servicio y cumplen con personas colegiadas, por ejemplo. Alberto, Samuel, esto desde que emprendimos ha sido la coletilla que siempre he escuchado. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Nosotros comenzamos sin tener instalación propia y teníamos convenios con instalaciones deportivas tipo gimnasio. Allí coexistíamos con otros profesionales que no eran titulados académicamente. Recuerdo estar en instalaciones públicas como el Parque Romano, donde todos conocemos que entrena mucha gente. Yo nunca tuve un problema en ponerme al lado de una persona que no tenía esa formación, llevar a cabo mis sesiones y que realmente la gente valorase la gran diferencia que hay, ¿no? De hecho, es que hasta de hecho lo propiciaba en muchos momentos, ¿no? Pues lo primero es que lo que yo vendo como profesional, oye, yo he estudiado 4 años un grado, en este caso me he especializado otros 4 años más con un doctorado, 2 años de estudio con personas mayores. Hombre, yo creo que el valor que tú le puedes imprimir a esas sesiones es muy distinto a una persona que no ha hecho esa formación, vamos a dejarlo así. Entonces, creo que estamos en un buen momento, que llega tarde obviamente, pero que estamos en un buen momento. Creo que no nos queda mucho, yo creo que lo veremos, ¿vale? Lo veremos ese cambio y sin lugar a dudas, todos estos planes de prescripción van a ayudar a que realmente la visibilidad la tengan aquellos que nos hemos preocupado en tener una formación específica. Entonces, yo tengo que decir que a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado pues porque aquellas personas han visto la diferencia y cuando ven la diferencia se quedan contigo. Y aún más cuando consigues objetivos. Entonces, no sé, no quiero volver otra vez a llevarme al ámbito sanitario, pero me lo podría llevar y dices tú, bueno, ¿y con quién irías? ¿Con el especialista o con el generalista? Pues yo creo que si mi problema es de rodilla yo voy a ir con el especialista. Y ahora hablamos, ¿traumatólogo en general? No, el traumatólogo con especialidad en rodilla, que los hay, entonces voy a ir a por él. Lo mismo ocurre en nuestro campo. Lo mismo ocurre en nuestro campo. Yo le diría, de verdad, ya como, no como profesor que diariamente les hablo desde ese punto de vista, sino como de profesional a profesional. Creo que es una de las cosas que va a llegar tarde o temprano. Creo que por ello no deberíamos cruzarnos de brazos, sino realmente mostrar la diferencia. Y ya está. Para ello tenemos que aportar y tenemos que trabajar. Si no aportamos y trabajamos, a mí me enseñaron una cosa, y esto ya fue mamado a lo largo de mi periodo en el laboratorio, que primero había que demostrar, ¿vale? Entonces, demostrando, la verdad es que yo siempre me he encontrado con que cuando llamo a cualquier profesional sanitario, hay una atención plena de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, importante. La evidencia es que dentro de nuestros usuarios hay una gran cantidad de personal sanitario
y tenemos una muy buena valoración desde ese punto de vista. O sea que no se preocupen por la regulación, llegará. Les aseguro que estamos trabajando en cuanto a la regulación profesional y lo que tenemos que hacer es demostrar. Vale, y queremos aprovechar también, Samuel, para hacerte una pregunta que al menos a mí me interesa bastante. Y es que sabiendo todo lo que sabes ahora, viendo cómo se presenta el futuro y teniendo clara los aspectos más importantes que hay que tener, si partieras de cero ahora mismo, ¿cómo te moverías para llegar hasta donde estás ahora? Yo creo que Sentándome, mirando hacia dónde quiero proyectar mi futuro, eso primero, a nivel personal. Segundo, donde yo me quiero ver dentro de 10, 15, 20 años, especializarme, sin lugar a dudas. Creo muchísimo en que trabajando, vivenciando cualquier tipo de trabajo, de orientación, de objetivo de la sesión, vamos a aprender mucho, pero yo creo que especializarme. O sea, yo creo que hoy en día están cambiando las tornas y ya no se busca al profesional porque es un buen entrenador. Ya se busca al profesional que tiene un bagaje en un sector determinado. Entonces, yo creo que eso sería lo que tal vez cambiaría. Tal vez cambiaría. Y bueno, a mí me ocurrió trabajando. O sea, a mí me han dicho en muchas ocasiones, ¿y tú qué máster te hiciste? Y cuando digo que yo no hice máster, porque mis estudios de doctorado conllevaban 2 años de formación, una parte de investigador y una parte de formación, más luego la redacción de la tesis doctoral, pues no tuve tiempo para hacer el máster. Y fue en el momento en el que me brindan la posibilidad de trabajar con un equipo profesional de fútbol, donde vi el alto rendimiento. Para mí fue el año en el que fue mi mejor máster. Yo siempre lo digo, o sea, yo el año que estuve trabajando para el Cádiz Club de Fútbol fue el año en el que yo vi mayor cantidad de lesiones. Trabajé codo con codo más con los profesionales sanitarios, sobre todo con fisioterapia. Aprendí muchísimo. Fue una formación experiencial brutal y fue el mejor máster que me pude hacer. Yo recuerdo que después de una vida en la cual dedicaba en torno a unas 10-12 horas de trabajo a la semana, pues porque como les he ido comentando, pues la tesis doctoral se hizo toda en horario de mañana y en horario de tarde para poder mantenerme, trabajaba y entrenaba de lunes a viernes, incluso sábados por la mañana, pues en ese momento para la actividad los horarios son otros, entendemos que el deportista tiene que tener su momento de descanso. Trabajábamos solo por la mañana y yo decía, pero vamos a ver, y cuando doblábamos sesiones, 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde. A mí me sobraba tanto tiempo que decía, pero ¿qué es lo que hago? Me encerraba en la instalación deportiva, citaba a los jugadores previamente, se quedaban con nosotros con fisioterapia y con redactación. Trabajábamos a destajo, veíamos los cambios. Fue un máster brutal, o sea que yo me especializaría. yo hoy en día me pararía, terminaría el grado y diría, ¿dónde me quiero ver dentro de 10, 15 años? Ahí. ¿Qué tengo que hacer? Especializarme. Venga, vamos a empezar a formarme y a trabajar con esa población. ¿De qué manera trabajo con esa población? ¿Me puedo vincular a alguna empresa? Las empresas de este sector solemos tener de manera general rotación de personal. Entonces, y para emprender nuevos proyectos requerimos de más personal. Entonces, estamos con las puertas abiertas a recibir profesionales con ganas, con ilusión, que lo que quieren hacer es abrir nuevas líneas de trabajo. Yo les pongo los medios, tenemos instalaciones, tenemos usuarios para ello, para probar el servicio, para valorarlo, para sacar esos datos y hacerlos llegar a la población. Yo iría por ahí, yo aplicaría ese sentido común. Vale, y en el ámbito empresarial, partes de cero, dices, voy a montar mi empresa. ¿Cómo te moverías? Bueno, en primer lugar, con los pies en el suelo y sabiendo si lo puedo hacer, ¿vale? Porque yo recuerdo que nosotros emprendimos con
nuestra primera instalación, después de llevar casi 2 años en instalaciones externas, con convenios, esto hacía que ya hubiese un boca a boca, que hubiesen unas personas fidelizadas que se iban a ir contigo cuando te fueses de la instalación y fueses a la tuya propia. Emprender desde cero. Sí, entiendo que tienes que tener ahí un buen bagaje en el sector, sobre todo para hacer una inversión lo más segura posible, ¿vale? Y es que no hay inversión segura, pero tú conociendo más el sector, sabes si ese dinero que vas a invertir en el sector lo vas a ver rentabilizado en 2, 3, 5 años, 10 años y vas a poderte mantener hasta ese momento. Yo creo que primero conocer bien el sector es fundamental. A mí me ayudó mucho trabajar para otros y en todo momento sabía que quería emprender. Fue cuando se dio el momento, las circunstancias, y yo recuerdo que a mí me ayudó el solicitar todo el paro que se me había generado con el tiempo trabajado. Y es que hay una forma que es el pago único del SEPE, y entonces si a ti una vez has dejado de trabajar se ha generado una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero tú en vez de pedirla mensualmente, tú la puedes solicitar en un pago único. Y yo recuerdo que mi manera de emprender fue pedir ese pago único e invertirlo en esta instalación inicial que tuvimos, que pudo ser una inversión inicial de algo controlado, pero una inversión inicial de unos 20-30 mil euros aproximadamente. Vale, fue una inversión controlada, insisto. Hemos hablado de otras inversiones ya en 2016 que se van a 150, 160, 170 mil euros. Entonces, ¿inversiones controladas? Sí, en un sector que tampoco requerimos de excesivo material, que es lo que suele encarecer mucho también, en donde en torno al 50, 55%, hasta 60% de nuestros gastos se van en personal. Bueno, tenemos maneras de solicitar ese dinero primero a los usuarios y a final de mes poder pagar a nuestros compañeros, ¿no?, de trabajo. Entonces, ¿emprender desde el principio? Sí, teniendo conocimiento del sector. Yo no emprendería de cero sin conocer el sector. En muchos casos donde económicamente no es el problema, pues porque te avala a nivel familiar o te avala cualquier socio capitalista, ¿no?, que cree en ti, pero si no conoces el sector, mi recomendación no sería emprender de cero. Mi recomendación. No para mucho el conocer el sector, especializarse. ¿Qué opinión tienes tú de que los macrogimnasios vivan de las cuotas de las personas que no van, que no asisten? ¿Y de cómo te ha afectado a ti la reducción del EGI del 7% en Canarias a un 3%? Con respecto a lo primero, ha sido algo que hemos trabajado siempre en nuestras instalaciones. O sea, yo no quiero usuarios que no me vengan a la instalación. Así como conozco de grandes instalaciones de bajo coste que viven muchísimo de eso. Yo no quiero ese tipo de perfil de usuario. Primero porque no me permite alcanzar los objetivos de trabajo que me he planteado en el usuario. Con lo cual, al fin y al cabo lo vas a perder porque no consigues objetivos con la persona. O sea, para mí es fundamental la asistencia. Si no me vienen, o sea, insisto, no voy buscando ese tipo de personas. De hecho, en muchas ocasiones se le ha pedido a determinados usuarios que dejen de trabajar para que no pierdan y gasten el dinero innecesariamente. Con respecto a lo segundo, que refréscamelo, por favor. La reducción del EGI. La reducción del EGI, pues de manera significativa. Pasar de un 7 a un 3% de manera significativa, pues nos ha permitido tener mayor capacidad de maniobra dentro de las instalaciones. Nosotros decidimos no bajar los precios por ese cambio del IGIC, sino mantenerlos, tampoco subirlos en ese momento. Los subimos y lo que hemos hecho es con ese porcentaje de ganancia a través de la reducción del IGIC fue precisamente reinvertirlo en nuestros usuarios con material, con mejores instalaciones y con más formación, sí, de manera positiva. Yo creo que llegaremos, como en los servicios sanitarios, a que se nos aplique un 0% de IGIC y no haya un impuesto añadido en estos servicios que además lo que provocan es que haya menos colas en los centros de salud y en los hospitales. Pues Samuel, para empezar un poquito la conclusión,
Nombramos tu centro varias veces, Activa Training. ¿Dónde está? Si quiero entrenar contigo, ¿con quién me pongo en contacto? ¿Dónde puedo ver un poquito las cosas que haces? Bueno, en primer lugar, los centros donde he sido socio fundador y sigo como asesor, pues porque ya ahora mi faceta dentro de la universidad es plena, es al 100% y evidentemente ahí hemos tomado hemos dado un paso atrás, no estamos ya en las trincheras como primera línea de fuego y estamos en la cuarta o en la quinta ideando estratégicamente, ¿no? Sobre todo. Ahora mismo son 2 instalaciones que están ubicados en el extrarradio de la ciudad y bueno, cualquier persona que quiera tener contacto con los profesionales, con lo que hacemos, no solo sea a través de buscar el servicio, sino incluso, oye, yo soy alumno de esta universidad, de esta facultad y oye, me gustaría hacer las prácticas pues puede venir a vernos, ver qué es lo que hacemos, que a nosotros nos interesa mucho que la gente vea lo que hacemos por si podemos aportarles algo o no, ¿no? Estamos en nuestra radio de la ciudad de Las Palmas y creo que con eso es suficiente. Y atendiendo al podcast, ¿de quién te gustaría ver o de qué tema te gustaría ver el siguiente podcast? A ver, será a lo mejor por mi perfil, ¿no? Sobre todo, a mí me gustaría ver compañeros míos de profesión que también han emprendido o no con una empresa y que pueden evidenciar tal vez ese trayecto, ¿no? Desde los primeros momentos hasta el momento actual. Y bueno, yo si se puede hablar de nombres y apellidos, Sí, claro. yo si ustedes me lo permiten, yo le tiro la pelota a mi compañero que ya lo nombré aquí, Isaac Rojas, puede ser uno, hablando de su experiencia en Hell Space, puede ser uno que pueda aportar mucho. O sea que sí. Vale, lo tendremos en cuenta. Y también, Samuel, te queremos pedir un consejo para... ya nos diste bastantes, pero uno que igual tú sientas que te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando saliste al mercado laboral o cuando estabas metiéndote en este ámbito. Si me permiten, el consejo va a ser, más que yo pensando en ese momento y que no me lo dieron porque considero que tuve tal vez ese asesor o esos asesores al lado mío que me aconsejaron, lo voy a hacer desde el punto de vista de hoy en día, conociendo el perfil de los estudiantes. Yo les diría que estamos en una carrera, en una profesión muy bonita. Además es una profesión que es tan vocacional que cuando vas diariamente al trabajo no es como si fueses al trabajo, vas a disfrutar, vas a gozar. Yo creo que es fundamental pararte y localizar donde tú vas a disfrutar y a gozar diariamente y la recomendación es que en muchas ocasiones no se piensen ni pongan tantas trabas a la hora de empezar a conocer el sector. A ver, esto se lo digo pues porque en esas entrevistas de trabajo habitualmente solemos estar los 2 socios fundadores y nos encontramos en muchas circunstancias que tú dices, bueno, pero ¿realmente me estás diciendo que no aceptas un puesto de trabajo por eso? Habitualmente no va vinculado a cuestiones económicas, sino a cuestiones de traslado, a cuestiones de, oye, para esa cantidad de horas no, o lo contrario. Lo que estaba diciendo por pocas horas, ¿no? Le ofreces a lo mejor una jornada completa y te dice que, oye, pues mira, yo dedico mi tiempo en esto y no quiero una jornada completa, ¿no? Hoy en día, una de las cosas que hemos aprendido en las empresas es que hay que estudiar bien el personal y saber qué motivaciones son las que tiene y qué inquietudes, pues porque uno puede estar mucho más motivado con una media jornada, pues porque tiene más tiempo para él o ella, y otro requiere una jornada completa pues porque tiene unas obligaciones económicas y requiere tener una jornada completa. Entonces, saber exactamente qué es lo que van buscando y no ser pasivo. No ser pasivo es que yo, aquella persona que
más tengo presente es la primera persona en la que voy a pensar. Y la persona que tengo más presente es la persona que me ha preguntado más, que ha estado más tiempo ahí, que se ha sentado aquí y me ha dicho, oye, ¿de qué manera podemos hacer esto? Entonces, hay personas que tú le ves el interés, la inquietud, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que romper sobre todo es esa pasividad. Esa pasividad. Yo recuerdo que cualquier trabajo que me venía, no le decía que no, pues porque veía que eso era una oportunidad para conocer un sector nuevo. Entonces, yo no digo que ese sea el ejemplo, digo, tengan claro a dónde quieren llegar, que eso ya lo he comentado en varias ocasiones, e ideen estratégicamente esa transición, ¿no?, de la parte académica a la parte profesional. Ya, si además a lo largo de la carrera lo puedes ir compatibilizando, pues es brutal, pues porque estás en un momento sensible, formándote y además estás viendo el mercado laboral, ¿no? Muchos compañeros que lo que van buscando es un centro educativo y cuando conocen lo que ocurre en un centro educativo se echan las manos a la cabeza. Yo tengo muchos compañeros que tienen verdaderos problemas para ir diariamente a su trabajo a un centro educativo. Me preocupa mucho, ¿vale? Yo disfruto diariamente enseñando y hasta el momento trabajando a pie de pista. Pues oye, ahora sabemos que tenemos que tener otra posición, pues ahora tal vez ideando más de manera estratégica, ¿no?, los futuros años, ¿no? Entonces, cero pasividad y que aprendan, que también no solo se aprenden dentro de las aulas, se aprenden también en las empresas o incluso en aquellas empresas en las que no se hacen las cosas como uno piensa y sabes lo que no harías nunca, ¿vale? O lo que no tienes que hacer. Samuel, para ir concluyendo el podcast, ¿qué es para ti ser feliz a nivel empresarial y también a nivel personal? Ir todos los días a tu puesto de trabajo como si no fuese tu trabajo, sino tu dedicación, tu pasión, ¿no?, diría. Y en segundo lugar, es complicado. En segundo lugar, yo creo que tenemos que pensar en la parte profesional y en la parte personal. Yo soy una de las personas que en determinados momentos, pues la parte personal la he descuidado. O sea, tanto a nivel familiar como la mía personal. Entonces, yo creo que eso no debe ocurrir. Entonces, saber hasta dónde, pues seguir manteniendo mi ámbito personal lo menos intacto posible, pero es verdad que a veces empresa, responsabilidades, te conlleva que en muchos momentos tengas que decir que no a cuestiones familiares. A mí me ha funcionado muy bien que tenga los fines de semana libres y que sea fines de semana de tiempo de calidad con la familia, ¿no? De incluso plantear mi actividad deportiva junto con la familia los fines de semana, ¿no? También me ha ayudado mucho. Entonces, se lo dice una persona que insisto, que por tener dos trabajos a la vez, no veía a la familia durante el día y solo en el momento de llevarlas al centro educativo y salir del centro educativo y luego el fin de semana, pues yo creo que hay que buscar una equidad, sobre todo, ¿no? O sea, es complicado, pero hay que buscar una equidad entre lo personal y lo profesional. Pues con esta pregunta, Samuel, queremos darte las gracias por venir al podcast, dedicarnos tu tiempo. La verdad que me parece súper interesante todo lo que comentamos y es muy importante también saberlo porque al final nadie nos explica este tipo de contenido cuando salimos de la carrera. Siempre es todo teoría, aprender lo que es el ámbito, pero no la preparación hasta salir al mercado laboral como tal. Entonces, eso, agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos dedicaras tu tiempo y que nos comentaras un poquito tu experiencia. Sobre todo, pues el tema de la gestión, que es un tema un poquito más vinculado en el ámbito de la carrera. desde este punto de vista, chicos, el agradecimiento al ofrecimiento que ustedes han tenido, hacerme llegar este podcast. Vi el de mi compañero, el anterior, me gustó el formato. Creo que es una forma diferente de aprender y creo que todos los que estamos aquí podemos aportar algo.
por poquito que sea lo que podamos aportar a personas que tienen proyectos en cabeza, bienvenido sea, bienvenido sea. Y a disposición estoy. ¿Vale? Pues muchas gracias Gracias. y esperemos verte más adelante en otro podcast. A ustedes, chicos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Muy bien.